Chicos, muy buenas tardes. Bueno, envío la clase de trigonometría de tercero. Ok, bueno, en la clase de trigonometría de tercero vamos a hablar de lo que es el tema de reducción al primer cuadrante. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en lo siguiente, que todos los ángulos que nosotros podemos manejar los podemos reducir al término de un primer cuadrante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de facilitar los cálculos o hacerlos más sencillos. Bueno, es el procedimiento mediante el cual se calculan las razones trigonométricas de ángulos que no son agudos en función de un ángulo que sí lo sea. Para ello vamos a analizar los siguientes casos. El primer caso son ángulos negativos, es decir, si tenemos el seno de menos x, va a ser igual a menos seno de x. El coseno de menos x es igual al coseno de x, es una función par. Tangente de menos x es igual a menos la tangente de x, cotangente de menos x es menos la cotangente de x, secante de menos x es secante de x, y cosecante de menos x es menos cosecante de x. Nótese que el signo se anula para el coseno y el secante, y para las otras cuatro el signo sigue saliendo. ¿Qué significa esto? Que las funciones coseno y cosecante son funciones pares. Ok. Bueno, en este caso, vamos a hablar del caso de los ángulos menores que 360 grados. En este caso, se descompone el ángulo original como la suma o resta de un ángulo cuadrantal. Es decir, que puede ser un ángulo de 90, de 180 o de 270 grados. Bueno, de esta forma vamos a tener dos casos. Cuando nuestro ángulo se descompone entre 180 más o menos x o 360 más o menos x, donde ese ángulo x será agudo. Bueno, si ese es el caso, nosotros podemos hacer lo siguiente. Desde las razones trigonométricas para 180 más o menos, el ángulo será igual a más o menos la razón trigonométrica del ángulo, es decir, que ese signo va a salir de la función. Y en el caso de que nosotros tengamos un ángulo que está sumado o restado por 360, simple y sencillamente, también va a salir de la función. ¿Ok? Entonces nosotros miramos que si suma, el ángulo sale positivo. Si resta, el ángulo quedaría negativo. Igualmente acá, si resta, el ángulo quedaría negativo. Y acá, pues, si suma, quedaría positivo. Bueno, ok, entonces tenemos ya el caso de que son 180 grados más o menos x y 360 grados más o menos x, donde x es un ángulo agudo. Agudo quiere decir que es un ángulo menor a 390 grados. Bueno, vamos a continuar. De la forma, la segunda forma es que sea 90 más o menos x y 270 más o menos x, donde x es un ángulo agudo. El signo de las razones trigonométricas resultantes depende del cuadrante al cual pertenece el ángulo a reducir. En este caso, vamos a utilizar 90 más o menos x va a ser igual a la razón trigonométrica correspondiente o codependiente del ángulo que forma. Es ejemplo, si es seno será la secante, si es seno será coseno, si es coseno será seno, si es tangente, cotangente, si es cotangente, tangente, si es secante será cosecante. Es como la inversa. Ok, bueno, sí, y ya el signo nosotros lo vamos a manejar de acuerdo pues al cuadrante en cual se ubique. Bueno, las razones trigonométricas tienen estos signos. En el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas.
En el segundo cuadrante solamente son positivas la función seno y cosecante. En el tercer cuadrante la tangente y la cotangente. En el cuarto cuadrante cosecante y secante. Ok, este ejercicio, por ejemplo, nos pide a nosotros calcular el valor de E, teniendo que el coseno de menos 60 más la tangente de menos 37. Bueno, este ya miramos algunas propiedades. Vamos a escribirlo como si fuera una fórmula matemática. Y lo vamos a copiar acá. Control C, Control Z, Control C, Control V. Bueno, teniendo en cuenta nuestra tablita de razones, nos dice que el coseno de un ángulo negativo va a ser igual al mismo, entonces esto es igual a seno de 60 grados, y que la tangente de un ángulo negativo, el signo sale. Bueno, ahora sí, pues nosotros ya podemos decir el valor del coseno de 60 grados, entonces en este caso nos vamos a ayudar de nuestros ángulos notables. Bueno, entonces aquí vamos a dejar esta guía, que son unos ángulos notables. Vamos a ubicar nuestro coseno de 60 grados es igual a un medio. Entonces aquí ya decimos que el coseno, entonces aquí el coseno de 60 grados es un medio. Y la tangente de 37 será igual a 0,75, entonces menos 0,75, que sería la tangente de 37 grados. 0,75. Esto será igual tangente de menos 7. Entonces comparamos. La tangente de un ángulo negativo es un valor negativo, entonces aquí nosotros ya podemos decir que esto será igual a menos 0,25. Sería el valor del primer ejercicio de la práctica. Aquí pues vamos a dejar otros ejercicios para práctica. Bueno, este ejercicio sería entonces el segundo, que nos dice lo siguiente. Debemos reducir la expresión P igual a seno de menos X sobre seno más coseno de menos X sobre coseno. Bueno, entonces aquí pues vamos a insertar nuestra fórmula. Nos dice reducir, bueno, aquí vamos a escribir P y aquí vamos a escribir reducir la expresión P igual a seno de menos X sobre seno de X más coseno de menos X sobre seno de X. Sobre coseno de X. Ok, bueno. Vamos a reducir esta expresión. Entonces vamos a reescribir nuestra expresión acá. Nosotros ya sabemos que seno de menos X es lo mismo que tener menos seno de X. Y que coseno de menos X es lo mismo que coseno de X. De esta forma, seno de menos X sobre, perdón, menos seno de X sobre seno de X, aquí, esta expresión, nosotros la podemos anular o hacer 1. Recuerden que dividir
algo entre lo mismo, siempre va a ser 1. Y esta expresión de aquí también nos va a dar lo mismo, que es 1. Aquí pues también nos va a dar 1. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Esto será igual a menos 1 más 1 y esto será igual a 0. Ok, bueno, vamos a continuar con la siguiente gráfica, perdón, con la siguiente de práctica. Con la tercera nos dice lo siguiente, calcular la expresión tangente de menos 60 sobre coseno de menos 45. Bueno, entonces aquí vamos a calcular la expresión K. Vamos nuevamente a insertar nuestra ecuación K, que es igual a tangente de menos 60 sobre coseno de menos 45. Tangente de menos 60 grados, recuerden, sobre coseno de menos 45. Entonces, coseno de menos 45. Bueno, y aquí vamos a hacer lo siguiente. La tangente de un ángulo negativo va a ser igual a menos la tangente del ángulo positivo. Sobre el coseno de un ángulo negativo es el mismo ángulo positivo. Bueno, entonces aquí pues ya podemos reescribir esta expresión de la siguiente forma. Este menos se va para acá arriba y este nos quedará así. La tangente de 60 grados. Si aún no recordamos el valor de la tangente de 60 grados, podemos hacer uso de nuestra herramienta, que son los ángulos notables. Ubicamos el concepto de tangente, que es toda esta expresión, y marcamos donde dice 60 grados. Donde se intersectan es lo que estamos buscando, que es aquí, en raíz de 3. Entonces, vamos a nuestra expresión y nos dice lo siguiente. Esto va a ser igual escribimos nuestra raíz, nuestro radical, que es raíz de 3, entre, y bueno, acá vamos a buscar nuevamente qué ángulo será. Ya sabemos que es acá nos están pidiendo pues un coseno de 45 grados. Vamos acá y buscamos coseno, donde está la expresión coseno, y donde dice 45, y donde crucen los dos es el valor, raíz de 2 entre 2. Bueno, entonces nosotros ya vamos aquí y dividimos esta expresión entre raíz de 2, raíz de 2,
Bueno, raíz de 2, esta expresión de acá, entre 2. Así. Aquí pues podemos aplicar la ley de la oreja y esto nos quedaría igual a 2 raíz de 3 dividido entre raíz de 2. Bueno, ahora sí nosotros ya podemos establecer el valor. Bueno, aquí tenemos una expresión que tiene un radical en el denominador. Aquí esto quiere decir que nosotros debemos racionalizar. Entonces vamos a racionalizar utilizando el conjugado, que en este caso será raíz de 2 sobre raíz de 2. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es racionalizar y nos quedará 2 raíz de 3 por 2, 6, o raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 3 por raíz de 2, y esto irá a dividir, raíz de 2 por raíz de 2 nos dará 2. Si nosotros volvemos a operar esta función, pues nos quedará igual a raíz de 3 por raíz de 2. Porque ese 2 sobre ese 2 pues se cancela. Entonces pues acá simplemente nos va a quedar tal cual como ya, o lo que podemos decir también es igual a raíz de 6. Listo. Bueno, de esta forma nosotros ya hemos encontrado pues la respuesta de esta expresión. Vamos a continuar. Nos pide simplificar la siguiente expresión. Seno de 270 menos x por tangente de 180 más x por coseno de 180 menos x. Bueno, vamos a simplificar esta ecuación. Entonces sería 4 igual simplificar. Entonces vamos a simplificar la expresión. Vamos a insertar aquí una ecuación. Y vamos a insertar acá la expresión es h arriba, seno de 270 menos x. Entonces aquí sería h igual al seno de 270 grados menos x. Cerramos aquí. Por la tangente de 180. Por la tangente de 180. Más x. Cerramos acá. 180 más x. Todo esto dividido entre coseno de 180 menos x. Entonces cerramos aquí. Esto quiere decir que lo vamos a dividir entre coseno de 180 menos x. Coseno de 180 menos x. Bueno.
Ok, entonces aquí pues ya tenemos la parte básica de nuestra expresión. Entonces, a partir de esta expresión, nosotros ya podemos empezar a simplificar. Vamos y recurrimos pues al tema que estamos mirando y que nos dice lo siguiente. Primero que nada, pues vamos a volver a copiar esta ecuación para ir viendo cómo vamos transformando cada uno de los términos. Bueno, vamos a hablar primero de seno de menos 270. Entonces, en este caso, en el caso de seno de 270 menos x, recordemos que estamos trabajando con el segundo caso, que es 270 menos x. Cuando el ángulo es 270 menos x, nosotros debemos buscar la fórmula y ya nos va a quedar más o menos la función correspondiente de la razón trigonométrica. Entonces, bueno, aquí no va a cambiar de signo porque si no lo damos nosotros, pero sí va a quedar x. Entonces, la función correspondiente para este seno será igual a coseno de x. Entonces, aquí sería coseno de x. Coseno de x. Vamos a descargar esta información que está aquí. Y vamos a enviar acá. Vamos a pegarlo aquí. Cuando son funciones que tienen que ver más que todo con los casos de 270 y 290 y 270. Y vamos a mirar acá el caso, que es cuando las funciones son con los casos de 90 más o menos 180. Bueno, ¿para qué hacemos eso? Para guiarnos un poquito mientras aprendemos estos términos. ¿Listo? Bueno, nos dice que seno de 270 menos x, entonces cuando tenemos una razón trigonométrica que involucra 270 menos x, nosotros vamos a ubicar su función correspondiente, que en este caso es coseno. La correspondiente de seno es coseno. Entonces, en este caso decimos que es x, ¿cierto? Pero vamos a mirar el signo. Se va a ubicar en este punto. Y coseno ubicado en este cuadrante va a ser negativa. Esto lo podemos verificar en nuestra tabla de razones trigonométricas. Coseno en el tercer cuadrante no es positiva, por lo tanto ella es negativa. Entonces el signo de esta función será negativo. Bueno, seguimos con tangente. Tenemos que cuando es la función de 180 más x es la misma función, entonces nosotros ya podemos ubicar acá que es tangente de x, pero vamos a mirar dónde se ubica. Tangente de x se ubica también en el tercer cuadrante, porque aquí es 180 más x. Entonces, como se ubica en el tercer cuadrante, nosotros podemos decir que es una función positiva, porque tiene el coseno es negativo y el seno es negativo, por lo tanto la función es positiva. No hay problema. Ok, entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos coseno de 180 menos x. Bueno, y en ecuaciones en menos 180, x menos 180, vamos a ubicar aquí nuestra función. X menos 180 da lo mismo que tener el mismo valor de la función x, pero la función para coseno, en este caso como se ubica en el segundo cuadrante, será negativa. Recordemos que el seno se compone por el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero en el segundo cuadrante siempre va a ser negativa.
y podemos verificarlo en nuestra tabla de signos. El coseno es negativo. Bueno, podemos simplificar estas expresiones y si tenemos un coseno negativo arriba y un coseno negativo abajo, entonces podemos decir que esto será igual a tangente de x. Toda la expresión que tenemos aquí la hemos reducido a tangente de x, que es una forma súper amigable de trabajar nuestras expresiones. Obviamente nos va a quedar pues más fácil realizar cálculos con tangente de x que con toda esta expresión de acá arriba. Bueno, ese es el ejercicio número 4. Ahora sí, el ejercicio número 5. Nos piden reducir u de seno de 90 más x sobre coseno de 180 menos x. Bueno, entonces vamos a reducir la expresión. Seno de 90 grados sobre coseno de 180 menos x. Coseno de 180 grados. Recordemos que todo esto lo estamos expresando en grados.